En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa. El representante de la dictadura de Daniel Ortega ante la Organización de las Naciones Unidas ONU, Jaime Hermida, se abstuvo de votar a favor de Rusia durante la Asamblea General del organismo, en una sesión en la que se rechazaron las acciones del país asiático contra Ucrania. Del total de 193 naciones representadas en la Asamblea General de la ONU, solo 5 votaron en contra de dicha resolución: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Con una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena a la invasión de Ucrania y exigió a Rusia la retirada inmediata de sus tropas. Un juez sandinista declaró culpables a los presos políticos Roger Reyes y Alex Hernández por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, ambos miembros del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Roger Reyes fue secuestrado a las 8:30 de la noche del 21 de agosto por la policía sandinista. El secuestro ocurrió en las inmediaciones de la gasolinera Puma de la pista suburbana. El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolivov, durante un conversatorio celebrado este miércoles con diputados de la Asamblea Nacional, justificó nuevamente el ataque a Ucrania, argumentando que este país adoptó una política antirrusa. Además, mintió al asegurar que el ejército ruso recibió la orden de no tocar a la población civil y tampoco bombardear a las ciudades, incluso hasta de tratar con respeto a los militares ucranianos. La Organización Panamericana de la Salud OPS anunció este miércoles que Nicaragua recibirá en el primer semestre de este año unas 657,000 dosis de vacunas Pfizer contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Hasta la fecha, la dictadura sandinista ha recibido a través del mecanismo COVAX 5.1 millones de dosis para combatir la pandemia. Y en el ámbito internacional, Ucrania reconoció que más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el 24 de febrero, según el Servicio Estatal de Emergencia de ese país. En un comunicado destaca que sus socorristas han conseguido salvar la vida de más de 150 personas, evacuar a otras 500 y sofocar más de 400 incendios provocados por los bombardeos rusos. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias, Guillermo, por tu resumen. El doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau está esperando que usted se acerque a ellos para que resuelva su problema legal migratorio. Recuerde que el contacto directo es 305-613-6409 o escriba a oviedo13@gmail.com. Cualquier problema que tenga usted legal migratorio, por favor no dude en ponerlo en manos del doctor Oviedo Reyes y American Immigration Bureau, porque encuentran soluciones donde los demás no encuentran. Y a propósito del último dato que nos daba Guillermo en su reporte sobre los 2.000 y más personas que reporta Ucrania como fallecidos producto de la invasión rusa, producto de la orden del matarife Vladimir Putin. El Ministerio de Defensa de Rusia admitió hoy miércoles que 498 soldados rusos han muerto en Ucrania y que por lo menos 1.597 habían resultado heridos desde el comienzo de la invasión el pasado jueves, según la agencia de noticias rusa RIA. La cifra dista muchísimo de la difundida por Kiev, que asciende a más de 5.300 soldados. O sea, Ucrania dice que ha matado a más de 5.300 soldados rusos. Estados Unidos y Europa estima que han muerto por lo menos 2.000 soldados. El ministerio ruso también asegura haber matado a 2.870 combatientes y civiles ucranianos y que han herido a por lo menos 3.700 en estos combates. Qué horror la guerra. Qué horror la guerra, terrible. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso a la nación, inició hablando casualmente de lo que ha ocurrido allá en los países bálticos
con la invasión de Rusia a Ucrania, ordenada por el maléfico zar Vladimir Putin. Biden dijo que su homólogo, con quien meses atrás sostuvo reuniones tanto tensas, pero nunca pasadas de tono, dijo que creyó Putin que el mundo no iba a responder a su accionar y que se ha topado con un muro. Hace 6 días, Vladimir Putin de Rusia trató de sacudir los cimientos de todo el mundo, creyendo que lo podía subyugar con sus amenazas. Y creyó que iba a invadir Ucrania y que el mundo no respondería. En su lugar, se topó con un muro de resistencia que jamás se hubiera imaginado. Se topó con el pueblo ucraniano. Biden dijo que Putin también consideró que iba a dividir al mundo en opiniones diversas para avanzar en su aventura expansionista, con la cual pretende hacerse, tragarse, aturugarse a Ucrania. El ataque montado por Putin no fue provocado y se hizo con premeditación. Él pensó que la OTAN no respondería, que el Occidente no respondería. Creyó que él podía superar a este país. También creyó que podía dividirnos aquí en casa y también pensó que iba a poder dividir a Europa. Pero él se equivocó. Estamos unidos y así es como nos quedamos. Nos preparamos cuidadosamente y hemos establecido coaliciones con otros países amantes de la libertad en Europa y en los continentes africanos y asiáticos para enfrentarnos con Putin. Como muchos de ustedes, he dedicado cuantiosas horas tratando de unificar a nuestros aliados europeos. Compartimos con el mundo lo que sabíamos que Putin estaba planificando para evitar que él falsificara y justificara su agresión. Biden, que fue ovacionado cada cierto tiempo por quienes estaban presentes en ese mensaje del Estado de la Nación divulgado ayer por la noche, saludó también a la representante de Ucrania, a la embajadora ucraniana que estaba ahí entre los presentes. Dijo que las sanciones económicas son potentes, las que han aprobado Estados Unidos y los aliados de Occidente, haciendo que el fondo de guerra que Putin había dispuesto para sostenerse sea inútil y se debilite. Además, le advirtió a los corruptos oligarcas rusos que ya no se les permitirá actuar como lo han hecho hasta ahora. Juntos, al igual que nuestros aliados, estamos imponiendo sanciones económicas potentes. Estamos bloqueando el acceso al sistema bancario internacional. Estamos evitando que el rublo ruso se fortalezca y haciendo de su fondo de guerra algo inútil, porque estamos eliminando su acceso a tecnología que dará lugar a un debilitamiento de sus fuerzas militares por muchos años. Hoy les digo a los oligarcas rusos y demás líderes corruptos que han ganado millones a través de este régimen violento, ya no se les permitirá actuar como lo han hecho. Y lo digo en serio. Y lo digo en serio, afirmó Biden, señalando que no va a escatimar, parece, ningún esfuerzo en alcanzar esas fortunas mal habidas de los oligarcas rusos, y anunció entonces que el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos prepara acciones legales para acabar con las riquezas que han obtenido los oligarcas rusos que apoyan al matarife Vladimir Putin en su aventura hitleriana del siglo XXI.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos está montando un equipo para darle frente a los delitos cometidos por los oligarcas rusos y estamos en proceso de incautarles sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos a perseguirlos y vamos a perseguir sus bienes obtenidos en forma ilícita. Y ahora hemos prohibido vuelos, todos los vuelos de Rusia sobre espacio estadounidense y además sobre espacio en otros países. Y veíamos a algunos de los más grandes millonarios rusos pidiendo que se haga una tregua para buscar una salida al conflicto. Parece que la situación del cierre de SWIFT, de los bancos principales del mundo. Oigan, en los SWIFT, les dije el otro día, este sistema de transferencias electrónicas de los bancos interconecta a 11.000 instituciones bancarias en el mundo. Y esas 11.000 instituciones bancarias están cerradas para Rusia hoy. Entonces los ricos rusos dicen, hey, espérate un momento, hay que buscar qué hacer, ¿eh? Esto no lo teníamos en nuestros cálculos, así que hay que buscar qué hacer. Parece que el mercado, como me decía un político nicaragüense hace un tiempo, el mercado, esa mano invisible del mercado hace un trabajo extraordinario cuando aprieta, cuando estrangula, cuando asfixia a quienes están acostumbrados a transar fácilmente ocupando la banca internacional sin ningún problema. Biden, para cerrar en lo relacionado con el discurso del Estado de la Nación de ayer, en lo relacionado a Ucrania, dijo y reiteró que las fuerzas de Estados Unidos no van a intervenir a menos que a Putin se le pasara por la mente atacar a uno de los miembros de la OTAN. Pero quiero ser muy claro. Nuestras fuerzas no están emprendidas ni se emprenderán en el conflicto con fuerzas rusas en Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar con Ucrania, sino que estaremos preparados para defender a nuestros aliados en dado caso que Putin decida movilizarse más hacia el occidente. Para ese efecto, hemos desplegado y emplazado fuerzas y activos en distintos países que incluyen Letonia, Estonia y Lituania. Y he dicho claramente que los Estados Unidos y sus aliados defenderán cada pulgada de territorio que es territorio de la OTAN, con toda la fuerza y el poder colectivo de todos nuestros países conjuntos, cada pulgada. Parte de lo que dijo el presidente Joe Biden ayer en su discurso sobre el estado de la nación relacionado al conflicto Rusia-Ucrania, o no es un conflicto, es una invasión de Rusia a Ucrania ordenada por el maléfico, criminal, dictador ruso Vladimir Putin. Esta es una información de último momento que está en Infobae y tiene que ver con lo que les decía de los oligarcas rusos. Vean ustedes lo que indica la información que ha sido publicada hace unos minutos sobre los efectos que está teniendo el tema de las sanciones en las riquezas de los rusos. Vean ustedes. Dice, Alemania incautó un megayate al oligarca ruso Alisher Usmanov. Alemania incautó un megayate al oligarca ruso Alisher Usmanov, el magnate quien es el supuesto testaferro de Vladimir Putin. Por miedo a lo mejor que fuese sancionado por la Unión Europea, la información fue publicada hace unos minutos por Infobae. Ay. Vean ustedes. Déjame ver una cosa por acá. Dice, aquí está por otro lado la misma información. El yate que ustedes están viendo en pantalla tiene un costo de 570. El yate de unos 570 millones, eso cuesta. Fue incautado en Hamburgo, Alemania, del ruso Usmanov, aliado de Putin y de su élite petrolera. 570 millones de dólares. Es una vulgaridad. Pero como son criminales, corruptos, y por eso es que Biden decía, el Ministerio de Justicia tiene que actuar contra ellos para quitarles esas riquezas malavidas, producto de la corrupción. Eso dice la información. Un yate de 570 millones de dólares. ¿Qué tendrá el yate? No sé. No sé mucho de barco, pues. Pero 570 millones de dólares, usted sabe lo que significa eso para
Para Nicaragua, por ejemplo. Ay, 570 millones de dólares, Dios mío. En un yate. Así está el mundo. Y ese yate se lo acaban de quitar a un oligarca aliado, parece testaferro, del matarife criminal ruso Vladimir Putin. Just Roots Color Bar. Just Roots Color Bar, recuerden, que no se lo olvide. Just Roots Color Bar. 281-888-5184. Está ubicado en la ciudad de Bel Air, en Texas, en la 6809 Chimney Road. Cuando vea su cabello cenizo, cuando lo vea maltratado y quiera darse un refrescamiento y un retoque y verse nuevamente rejuvenecido, entonces es Just Roots Color Bar su mejor opción. Vaya, dése una vuelta y se va a dar cuenta que tomó definitivamente la mejor decisión. Hoy hubo una sesión en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto fue lo que pasó en relación a Rusia, una votación en la cual la mayoría de los países, 193 miembros, respaldaron el texto. Mientras tanto, 5 votaron en contra. Los rusos, lógicamente, Bielorrusia de Lukashenko, criminal también aliado de Putin, Siria, criminales de Bashar al-Assad, Corea del Norte, ¿le suena a usted Kim Jong-un? Y Eritrea. Vean el reporte de La Voz de América. El mensaje de la Asamblea General es claro e inequívoco. Cesen las hostilidades en Ucrania ahora. Silencien las armas ahora. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia ahora. Entre aplausos fue recibido el resultado del voto de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones la resolución que condena la agresión de Rusia contra Ucrania. La gente en todas partes se está levantando para pedirle al presidente Putin que detenga este ataque. El pueblo ruso se pregunta cuántas vidas sacrificará Putin por sus cínicas ambiciones y están consternados por la respuesta. Rusia, que junto a Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria votaron en contra del documento de 4 páginas, defendió las acciones de su gobierno. Este documento no nos permitirá poner fin a las actividades militares. Por el contrario, podría animar a los radicales y nacionalistas de Kiev a seguir determinando la política de su país a cualquier precio. El representante permanente de Ucrania ante la ONU denunció una vez más la escalada militar contra la población civil y reconoció la importancia de la adopción de esta resolución. Ahora la gente de Ucrania tiene más razones para creer en las Naciones Unidas. Es solo el comienzo. No piensen que con la votación termina todo. El voto es un poderoso mensaje para la Federación Rusa. Es lo que ocurrió hoy más temprano en Naciones Unidas. ¿Cuántos me gustan van, doña Dicky? Que la miro que está ahí, la miro afligida con los me gustan. ¿Cuántos me gustan llevamos hasta ahora? Cuénteme para contar a los amigos que están pendientes del saborcito de estar informado. 510 me gustan. Denle me gusta a Café con Voz, el saborcito de estar informado, y con sus me gustas, ubíquenos siempre entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Dice Kenneth Castillo en un super chat que nos mandó: Luis, anda perfil bajo Ortega por la arremetida hacia Rusia. Golpe duro a la economía, dice Kenneth, a quien saludamos. Se volvió hace poco miembro de WhatsApp, de WhatsApp de Café con Voz, Kenneth, así que le agradecemos. ¿Cómo? Tan perfil bajo, dice doña Deike, el que se abstuvo en la votación hoy allá en Naciones Unidas. Así es, 193 miembros son los de Naciones Unidas, 141 respaldaron, 5 votaron en contra y 35 países optaron por la abstención, entre ellos la poderosa China, Irán, escuchen bien, la India, así como varias naciones latinoamericanas como Cuba, Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Hay quienes pueden considerar que se trata de una traición, de una puñalada, de viveza de Ortega. Lo extraño para mí de esta abstención ordenada por el Vetusto y por Asesínica es que a la misma hora en la que se estaba realizando esta Asamblea General en la ONU, el tal Alexander Kokolikov, como usted, no sé cómo se dice, ni me interesa,
estaba reunido con este criminal corrupto, el zar de los medicamentos en Nicaragua, Gustavo Porras. Entonces a mí algo no me cuadra en esto. Algo no me cuadra porque si vos en el foro internacional político más importante del mundo, como es Naciones Unidas, te abstenés y no votás en contra de una resolución en la que están, oiga lo que están ordenando, o lo que están determinando en la resolución, condenan la invasión a Ucrania y le exigen a Rusia la retirada inmediata de sus tropas. Una docena de estados no participaron en la votación, entre ellos Venezuela, pero Venezuela es el caso de que no ha pagado su cuota en las Naciones Unidas y no tiene cómo participar porque si no paga, no participa. Así es esto. La resolución no tiene carácter vinculante, pero deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. Además de eso, critica el papel de Bielorrusia en la guerra y exige a Rusia que dé marcha atrás a su reconocimiento de la independencia de las autodeclaradas repúblicas separatistas ucranianas, es decir, estamos hablando de Donetsk y Lugansk. La Asamblea General insta a resolver el conflicto de forma pacífica y pide tanto a Moscú como a Kiev que apuesten por el diálogo y la negociación. Esa resolución, si bien es cierto, no es vinculante, políticamente pesa un montón. ¿Qué ocurre? Que Ortega se abstiene, pero mientras se abstiene, Kokolikov está reunido con Porras en Managua y con el resto de esclavos a voluntad alegres esclavos voluntarios de Ortega en el Chiquero. Es rarísimo. A mí me suena raro. Porque es el momento de cerrar filas y decir, yo también voto en contra. Cuba. El Salvador de Bukele. Rarísimo. Eso de Bukele, me disculpan los que simpatizan con Bukele, que sé que son muchos, ¿verdad? Pero me disculpan, pero me parece que esto de abstenerse es, no me meto con ustedes para que no se metan conmigo. Y en una situación de la gravedad de la que estamos siendo testigos con Ucrania, no hay espacios para intermedios. O apoyás al matarife ruso o simplemente le decís, no acepto eso, retírese de un territorio que no es suyo. Pero, les digo de nuevo, mientras eso ocurría allá en Naciones Unidas, en Managua, Alexander Kokolikov, el embajador de Putin en Managua, reunido con Gustavo Porras y con el resto de serviles en el Chiquero. Muy, muy, muy raro. ¿Cómo será eso? Allá me abstengo. En Managua me reúno alegremente, choco copas porque llegó el Mequetrefe este ruso, embajador ruso, a decirle mentiras a los que están convencidos. O sea, los que están ahí en el Chiquero de Ortega, donde le aprueban las leyes que él quiere, esos están convencidos. Y los que no están convencidos no dicen nada, dicen, yo me gano mi billetito al mes, no me meto en nada, hermano, tranquilo, tengo inmunidad, me la paso de lo mejor, tranquilo. No hay que convencer a nadie ahí. Nadie le va a decir ni le va a cuestionar que lo que están haciendo es un crimen de lesa humanidad. Son crímenes de guerra. Han matado a más de 2.000 personas, dicen los ucranianos. Pero muy raro, muy raro. La familia Multiservice y Arnoldo Castillo le invitan a que haga sus taxes con ellos y entonces usted obtenga nuevamente dinero para su bolsillo. 305-747-9516. Ese es el teléfono que debe marcar para que lo atiendan con la calidad, con la categoría y con el profesionalismo de la familia Multiservice. Leyun Road y la 62 Street en el Northwest. Esa es la dirección si quiere ir de manera rápida y directa a la familia Multiservice que está esperándolo. Y además recuerde que si usted hace sus taxes, presenta sus taxes con la familia Multiservice, puede participar entonces en la rifa de un auto Tesla 2022 fabuloso. No pierda el chance y que sea la familia Multiservice la que le ayude a presentar sus impuestos acá en Estados Unidos. Vean estas imágenes. Los ucranianos, los civiles ucranianos, salen a las carreteras de su país
a tratar de parar a los tanques rusos que avanzan en busca de conquistar la capital ucraniana. Vean ustedes estas imágenes que son realmente conmovedoras. ¡Ocupante! ¡Ocupante! ¡Домой! ¡Домой! ¡Мы безоружные! Домой! Домой! Вам тут не Россия! Убийцы! 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 Y fueron miles y miles de personas que se lanzaron a las calles gritándole a los soldados, a los guardias rusos, que las calles no eran de Rusia, que eran de Ucrania. Y gritaban justicia también en medio de un panorama realmente conmovedor. Cuánta valentía, cuánta gallardía la del pueblo ucraniano, que nos sigue dando lecciones sobre cómo se debe luchar por una soberanía que está siendo prácticamente triturada por el matarife ruso Vladimir Putin. Vamos a Nicaragua. Irving Larios, Roger Reyes y Alexander Hernández fueron encontrados culpables o declarados culpables por leguleyos a los que Ortega les ha ordenado llevar adelante los procesos espurios en contra de los secuestrados políticos. En el caso de Larios, culpable de difundir noticias falsas. Roger Reyes, menoscabo de la integridad nacional. Igual pasa con Alexander Hernández. Con ellos tres, más de 30 secuestrados políticos han sido declarados culpables por la dictadura en medio de infames procedimientos con torturas psicológicas y físicas en medio, y gozando lógicamente del repudio de la mayoría de los nicaragüenses que ven con desprecio y rechazan esta venganza política del criminal del Carmen, de los mostrencos Ortega y Murillo, en contra de los opositores que han criminalizado por medio de las leyes que aprobaron sus esclavos ahí en el Chiquero. En el caso de Reyes, cuando iba a ser leída su sentencia de culpabilidad o su fallo de culpabilidad, dijo: en un futuro mis hijas sabrán con orgullo que estuve preso por defender a mi país, porque no soy un delincuente, yo soy inocente, dijo Roger Reyes. En el caso de Alexander Hernández o Alex Hernández, indicó: soy una persona que lleva más de 3 años luchando por la reivindicación de derechos, por la dignidad y por la justicia. Hoy regreso de nuevo a mi celda, pero con la misma dignidad con la que me capturaron, dice este joven. En el caso de Roger Reyes y Alex Hernández, están pidiendo la Fiscalía 10 años de prisión. Hoy se cumplen 24 años desde que Zoila América Ortega Murillo denunció a su violador, Daniel Ortega, públicamente. Recordó ella en su página de Facebook este evento y dijo lo siguiente: hoy 2 de marzo, hace 24 años, hice pública mi historia de abuso sexual, mi nuevo nacimiento. Hoy, hace 24 años de mi denuncia por abuso sexual contra Daniel Ortega, una niña mujer con cara inexpresiva pronunció las palabras que jamás creyó posible verbalizar, entre comillas. He vivido abuso sexual desde que era una niña y eso se prolongó durante 11 años. Y a eso siguieron otro tipo de violencia continuada.
Han transcurrido 24 años desde entonces y el agresor, oiga bien, con la complicidad de mi madre, al igual que mi propia historia, se han convertido en los responsables de crímenes y cautiverio contra toda Nicaragua. Hemos vivido impunidad, venganza, revestida de guerra psicológica, persecución, aislamiento, exilio y el cruel mandato de haber perdido más de la mitad de mi vida sin mis hermanos y el no haber podido ver crecer a mis sobrinos. La ruptura de sangre más dolorosa para cualquier ser humano. Soy la América agradeció a sus tías maternas, a quienes le han creído en todos los aspectos, a sus hijos particularmente, y a quienes han dado la cara respaldándola en su denuncia. También agradeció a Costa Rica, al país que la ha acogido, después de que tuvo que salir de Nicaragua huyendo, ¿verdad?, producto de la persecución. Terminó su relato o su escrito, Soy la América, diciendo a aquellas personas que viven violencia de cualquier tipo y en cualquier lugar del mundo: no hay otro camino más que romper el silencio. Rompamos el silencio como mujeres, como ciudadanos, como seres humanos. La palabra nos hace volver a vivir. De ella emerge la fuerza que nos hace invencibles. Nunca más estaremos solos. Y a Nicaragua volveremos. Dice Soy la América en el escrito que compartió hoy, 2 de marzo, a propósito de los 24 años en los cuales señaló claramente haber sido abusada, violada por el degenerado, el abusador, el violador de niñas y de mujeres, Daniel Ortega Saavedra, con la complicidad de las 5 Bollos Murillo. Les he dicho siempre, lo repito hoy, antes de ir a la pausa: si esta mujer que ustedes tienen en pantalla, si esta víbora que ustedes tienen en pantalla, si esta rufiana política de poca monta es capaz y ha sido capaz de darle la espalda a su hija y considerarla una mitómana con tal de alcanzar sus objetivos políticos, ¿qué se puede dudar de cualquier cosa que se diga de ella? Yo creo que nada. Es culpable de esa complicidad, del vamos con todo y de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua por órdenes de ella y del carcamal que la acompaña en esta aventura despiadada de mantenerse en el poder, usurpándolo de manera ilegítima, a troche y moche, a sangre y fuego. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, oyentes y seguidores del Saborcito de Estar Informado. Antes, Nacatamalnica.com, su mejor opción. Nacatamalnica.com. Ahí tiene usted una variedad, un menú delicioso de comida nicaragüense, 786-488-5553. Ese es el teléfono que debe marcar, o entre a la página, ahí tiene usted un menú delicioso. Hace agua a la boca solamente de verlo. Ese chanchito con yuca, por ejemplo, ¿qué le pareció? Un chanchito con yuca. ¿Qué? Y se lo mandan empacado higiénicamente, herméticamente, para que usted se convenza de que es de gran calidad. Nacatamalnica.com es definitivamente su mejor opción. ¿Cuántos me gusta hemos alcanzado hasta ahora? Es una pregunta importante antes de ir al corte, para que veamos cómo va comportándose la audiencia, doña Dickel, y entonces empujar los me gustas hacia los 1500. 790 me gusta. Dale me gusta, Café con Voz, el saborcito de estar informado, y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Voy a la pausa y regreso con mi invitado, el editor del diario La Prensa, Fabián Medina. 96 años de la prensa en medio de robos, confiscaciones, secuestros y represión. Vamos a la pausa y ya volvemos. Contrario a la defensa de los derechos humanos que la alta comisionada presenta, Nicaragua ha sido sometida a sanciones agresivas e ilegítimas de parte de los Estados Unidos de América del Norte y de la Unión Europea.
que atacan directamente los derechos humanos esenciales de nuestro pueblo y que constituyen un verdadero crimen de lesa humanidad. Demandamos que este foro se pronuncie en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, para que cesen las sanciones unilaterales y coercitivas contra nuestro pueblo. Es falso. Las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Daniel Ortega son medidas que han sido adoptadas contra funcionarios públicos pertenecientes a su gobierno por haber violado los derechos humanos no solo de la oposición política, sino también los derechos del pueblo nicaragüense. Son una penalización comercial y financiera al entorno más cercano que rodea al régimen Ortega Murillo y a sus principales colaboradores. No son sanciones para todo el país. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a Estados Unidos. También les prohíbe todas las transacciones con Estados Unidos, las personas de Estados Unidos o bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Cualquier entidad que haga negocios con los sancionados podría también ser penalizado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Estas sanciones no afectan el día a día de la población nicaragüense, ni los niveles de precios de los productos, ni las exportaciones e importaciones. Solo afectan a aquellas personas que han cometido violaciones a los derechos humanos. Recuerda, las sanciones no son contra el pueblo de Nicaragua, son contra los funcionarios y operadores del régimen Ortega Murillo, que son parte de la maquinaria de represión. Una producción en colaboración con Expediente Público, Café con Voz, Artículo 66 y Nicaragua Actual. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita. Denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café.